que estaremos estudiando en esta última parte del curso, que es relacionado a la termodinámica, o tal vez un poco, mejor dicho, termología, puesto que no nos vamos a meter mucho con procesos dinámicos. Y bueno, la termología tiene que ver con el estudio del calor, de la temperatura y de la energía. Vamos a ver que son conceptos que están muy relacionados. Y bueno, el otro concepto que les mencionaba de termodinámica es un poco más general y también implica estos conceptos, pero también implica la transferencia de calor, la forma en que se transfiere a través de un cuerpo o de un cuerpo a otro, ¿no? Y bueno, lo primero que es importante preguntarnos es qué cosa es el calor. Actualmente ya tenemos una definición pues algo clara, algo elaborada. No siempre ha sido así. Bueno, ahora entendemos por calor una energía que se transfiere de unos objetos a otros y sabemos exactamente cómo ocurre esa transferencia. Sabemos que esa energía se transfiere de objetos con mayor temperatura hacia los objetos con menor temperatura, nunca al revés. Es decir, nunca podemos decir que está entrando el frío por la ventana. A lo mucho podríamos decir que entra aire de menor temperatura, ¿no? Pero en realidad la temperatura siempre va a fluir de la zona, bueno, el calor va a fluir de la zona con mayor temperatura a la zona con menor temperatura. Ajá. Y les decía que no siempre ha sido así. Originalmente se pensaba que existía un fluido que llamaban calórico y se pensaba que ese fluido se transmitía de un cuerpo a otro de manera similar. Se pensaba que pasaba de los cuerpos con mayor temperatura hacia los cuerpos con menor temperatura. O sea, es un antecedente de nuestro concepto actual. Se pensaba que el calórico era una sustancia que no se crea ni se destruye. Eso ya les va a sonar un poco familiar, un poco parecido a nuestras definiciones de energía que tenemos en la actualidad, ¿no? El problema es que ese concepto de calórico, que era muy parecido al de energía, englobaba solamente fenómenos que tenían que ver con el calor, con la temperatura, y dejaba de lado el que esa energía se pudiera transformar en otras formas de energía. Y fue hasta poco después. Bueno, esos estudios ocurrieron principalmente cuando comenzó la revolución industrial, cuando se empezaron a usar máquinas de vapor. Sucedió que se comenzaron a usar esas máquinas, pero todavía no se sabía muy bien cómo funcionaban las cosas, no se tenía la teoría todavía. Entonces notaron que al fabricar cañones, al usar los taladros en el metal, estos aumentaban la temperatura y eso contradecía un poco la idea del calórico, porque significaba que se estaba generando calórico a partir de movimiento mecánico, ¿no? Y ahora sabemos que al ser la temperatura una medida de la energía, pues sí podemos de hecho generar una mayor temperatura, aumentar la temperatura a partir de otro tipo de energía, que en este caso sería la energía mecánica, que se está transformando en energía térmica. Y bueno, eso es en cuanto al calor. Lo más importante que yo quisiera que recuerden es esto de que el calor es una transferencia de energía. Y la temperatura es una medida de qué tan agitadas están las moléculas dentro de un recipiente. Entonces, bueno, las moléculas al tener cierta agitación, decimos que tienen cierta energía cinética, tienen energía debido a su movimiento. Y la temperatura nos da una medida promedio de esa energía. Entonces, un recipiente que nosotros decimos que tiene mucha temperatura, que lo tocamos y decimos, está muy caliente, aunque eso no es del todo correcto, más bien lo mejor sería decir su temperatura es muy alta, significa
significa que sus moléculas se están moviendo pues con mucha energía, muy rápidamente, y eso es lo que nosotros estamos percibiendo. Entonces, si ponemos en contacto un cuerpo con mucha energía cinética, que aquí lo dibujé así con estas marquitas como para decir que se están moviendo, si lo ponemos en contacto con otro cuerpo que tiene muy poca energía cinética, que sus moléculas no se mueven mucho, pues lo que va a pasar es que los vecinos que estén aquí muy cerquita de este van a empezar a tener algo de movimiento, algo de energía cinética. Y esos van a contagiar de esa energía a sus vecinos y van a tener también cierta vibración, y así poco a poco hasta que los dos sistemas estén en equilibrio, hasta que parte de la energía que está aquí se haya transferido al otro cuerpo y los dos finalmente van a tener una misma temperatura. ¿Qué tan rápido sucede este proceso? Eso ya depende del tipo de material. Cada material tiene una conductividad térmica diferente. Y otra cosa importante de mencionar, muy importante, es que los materiales al cambiar su temperatura cambian en algunas de sus propiedades. Por ejemplo, al aumentar la temperatura de un material, sabemos que su volumen aumenta un poco, decimos que se dilata. Al estar en vibración, las moléculas ocupan más espacio y el volumen total del cuerpo aumenta. La presión también va a aumentar, por ahí ya hemos platicado que a mayor temperatura, los materiales, un gas por ejemplo, está a mayor presión. Entonces va a haber cambios de presión, de volumen. La conductividad eléctrica, aquí le voy a poner una acá nada más. La conductividad eléctrica también es diferente. Los materiales que están a muy baja temperatura pueden ser muy buenos, excelentes conductores de electricidad, y en cambio cuando la temperatura es muy alta ya no conducen electricidad también. Es por ello que una computadora que se calienta mucho se empieza a volver más lenta. De hecho, en los lugares que tienen clústeres de supercómputo, donde hacen programación así a escala muy grande, o donde tienen servidores que requieren mucho flujo de información, los tienen siempre en cuartos con temperatura controlada, así con un clima de baja temperatura, para que estén funcionando todo el tiempo muy bien, ¿no? Y bueno, ustedes saben, ¿no?, que las computadoras requieren sistemas de enfriamiento que hoy día incluso son muy sofisticados. Todo esto precisamente porque queremos una alta conductividad, o sea que requerimos que la temperatura sea baja. Y precisamente estos cambios que la materia sufre cuando tiene cambio de temperatura son los que a nosotros nos ayudan a medir estos cambios de temperatura. Los medimos indirectamente basados en estas propiedades que van cambiando. Sería lo que veríamos en este tema que sigue. Bien, jóvenes, vamos a ver entonces cómo es que nosotros podemos medir temperaturas. Aquí hay un hecho importante, y es que nuestro organismo, así como estamos hechos, no somos capaces de detectar temperatura solamente con el tacto. En realidad, lo que nosotros detectamos son pérdidas de calor desde nuestra mano hacia el objeto que toquemos, o ganancias de calor si tocamos un objeto con mayor temperatura, o más bien que difunda la temperatura más rápido o más lento. Eso es lo que detectamos. No detectamos la temperatura tal cual. Un experimento sencillo para comprobar eso es que, por ejemplo, toquemos una superficie metálica y otra superficie, no sé, de madera, o en este caso el tabique, y siempre con una superficie metálica vamos a tener la sensación de que está frío, vamos a tener esa sensación de frío, a lo que nosotros llamamos frío, pero en realidad lo que estamos percibiendo es que estamos transmitiendo calor
desde nosotros hacia el objeto a una mayor rapidez en una superficie metálica que en una superficie de madera, por ejemplo. Esto es porque los metales son muy buenos conductores de electricidad, muy buenos conductores de temperatura, aunque también de electricidad. Entonces nuestro cuerpo solo, por razones evolutivas tal vez, solo está capacitado para detectar esos cambios. Bueno, y otro punto que me faltó, digamos, argumentar, es que si hacemos ese experimento de tocar una superficie metálica y una de madera, por ejemplo, y lo hacemos aquí en un mismo cuarto, pues tanto el metal como la madera están a una misma temperatura porque están en un mismo cuarto, están en equilibrio térmico. La única diferencia es que uno transmite temperatura de forma muy rápida y el otro no, o transmite calor de forma muy rápida y el otro no. Y eso es lo único que nosotros somos capaces de detectar. Así que nosotros, solo por el tacto, es imposible que podamos saber si un cuerpo tiene mayor o menor temperatura. Nuestros sentidos nos estarían engañando. Así que necesitamos valernos de otros métodos más ingeniosos para poder medirlo. Entonces, bueno, lo que usamos actualmente son termómetros, y los termómetros se basan en dos principios físicos principalmente. Vamos a ir viendo todos los ingredientes que uno tendría que hacer para un diseño de un termómetro. Entonces, el primer principio en el que se basa es que al poner en contacto dos objetos de diferente temperatura, después de cierto tiempo, ambos van a alcanzar la misma temperatura. Eso es a lo que llamamos principio térmico o bueno, aquí está dicho muy vagamente, pero es la ley cero de la termodinámica. Que si ponemos así cuerpos en contacto, después de un tiempo van a adquirir una misma temperatura. Es decir, van a llegar al equilibrio, ¿no? Si esto no ocurriera, no podríamos hacer nada, no podríamos medir ninguna temperatura, porque nosotros siempre al medir con un termómetro asumimos que la temperatura que estamos viendo aquí es la misma temperatura del cuerpo, es decir, ya estamos asumiendo este postulado, ¿no?, de que los dos están a la misma temperatura. Y el segundo principio en el que se basa un termómetro es que al aumentar la temperatura de los cuerpos, estos cambian en alguna de sus propiedades. En este caso, en los termómetros más comunes, bueno, como el que tengo aquí es un termómetro de mercurio, es muy parecido a los termómetros que usamos para cuando creemos que tenemos temperatura alta y estamos enfermos, solo que este está diseñado para experimentos. Podemos medir hasta 150 grados Celsius, o sea, tiene una gama un poco más amplia de temperaturas, pero funciona igual con mercurio y pues es muy similar a un termómetro de farmacia. Entonces, en este tipo de termómetros nos basamos en una propiedad física de que el mercurio, el líquido que está aquí adentro, se dilata, y al aumentar su temperatura, pues va llegando a escalas diferentes, ¿no? O sea, si se dilata mucho, ocupa mucho volumen y llena este capilar que está dentro y llega hasta arriba. Si se enfría mucho, ocupa poco volumen y se queda hasta abajo, y así es como medimos. Entonces aquí estamos aprovechando una propiedad del líquido, de que se está dilatando, ¿no? No es la única forma de hacerlo. Existen, por ejemplo, termómetros, unas resistencias que se llaman termopar, que la resistencia a la electricidad cambia con los cambios de temperatura. Entonces uno puede medir esa resistencia y saber de qué temperatura se está hablando, ¿no? Entonces hay muchas formas de hacer las mediciones. La más tradicional es basada en esta idea de un líquido que se dilata. Entonces ya solo nos faltaría elegir qué líquido, o dicho de otra forma, explicar por qué razón usamos el mercurio en la mayoría de termómetros, por qué algunos otros usan, por ejemplo, alcohol. Esto es lo que les comentaba, pero aquí ya lo escribí un poco más en orden. Bueno, tenemos los ingredientes que necesitamos
necesitamos para hacer un termómetro, que serían los dos principios físicos que mencionamos. Y les decía que finalmente hay que elegir un líquido que es el que estaría aquí adentro del termómetro, ¿no? Ajá, entonces, esto es igual a lo que les comentaba: al aumentar la temperatura, el volumen del termómetro aumenta, bueno, el volumen del líquido que está aquí adentro, y este líquido empieza a subir por el tubo capilar. Bueno, aquí aprovechamos el hecho de que podemos elegir un material cuyo volumen cambie fácilmente, un líquido, que es el que va a estar adentro, y también elegir un material que es el que va a ser el cuerpo del termómetro, en este caso el vidrio, que ese material no queremos que cambie mucho su volumen. Por eso es que el vidrio es una elección muy buena, aparte de que es transparente y vemos fácilmente el líquido que hay adentro. El vidrio casi no cambia su configuración, aunque la temperatura aumente, no cambia su volumen. Ajá. Entonces, bueno, en cuanto a los líquidos, se utiliza el mercurio para mediciones que van desde menos 39 grados Celsius, algo frías, hasta 357 grados Celsius, temperaturas ya muy altas. Y utilizamos alcohol para mediciones de temperaturas mucho más bajas, de 130 grados Celsius hasta, aquí me equivoqué, hasta 39 grados Celsius positivos. Sí he visto, hay termómetros son muy parecidos a estos, los de alcohol, pero en eso sí uno no puede medir temperaturas muy altas, están hechos más para temperaturas bajas. Eso, bueno, no sé si alguna vez han visto en sus clases de química que el alcohol, por ejemplo, su punto de que comienza a evaporarse es menor. Ocupamos poca temperatura para que el alcohol empiece a evaporarse. Por ahí de los 70 grados ya está hirviendo el alcohol. Y por el contrario, no se congela tan fácil como el agua. Entonces podemos medir temperaturas bajas, ¿no? El mercurio también es un material muy bondadoso para esto, porque su volumen crece a una razón muy constante respecto al aumento de temperatura, y podemos alcanzar temperaturas muy altas sin que nada malo suceda, ¿no? Y temperaturas pues razonablemente bajas también. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer un termómetro que funcione con agua, el problema que tendríamos es que si medimos una temperatura cercana a 0 grados, ya se nos estaría congelando el líquido de aquí adentro, posiblemente hasta reventaría el termómetro, ¿no? Y al contrario, si medimos una temperatura ya un poco alta, ya cercana a 100 grados, pues el agua de aquí adentro se va a convertir en gas,